como dijimos, Gracias. gracias a usted por recordármelo. Como dijimos, los diseños de investigación hoy día en el mundo son montones, pero se subdividen en dos grandes grupos, los cuantitativos y los cualitativos. La idea de compararlos, y que lo hicieron muy bien, reitero, los 4 informes que he visto están muy, muy buenos, me siento gratamente sorprendido, y claramente les permiten a ustedes visualizar cómo los estudios cuantitativos se dedican a variables cuantificables, atributos o medidas de sujetos u objetos que son susceptibles de ser medidas a través de alguna escala. Mientras que lo cualitativo se enfoca en lo que la gente siente o piensa, e incluso lo que cree. Ya ahí tenemos una gran diferencia. Por otro lado, los proyectos cuantitativos se planifican desde un inicio. Los cualitativos va dependiendo de la inserción en el contexto para ir determinando cuál es la metodología más adecuada. Los estudios cuantitativos utilizan instrumentos de medición. Los estudios cualitativos también utilizan instrumentos, pero no de medición. Utilizan instrumentos para recolectar información de tipo narrativa, de tipo experiencial. Los estudios cuantitativos utilizan técnicas bioestadísticas o estadísticas para analizar la validez de los resultados. Los estudios cualitativos utilizan técnicas de análisis de texto, análisis de diálogo. Los resultados en los estudios cuantitativos normalmente son en términos de magnitud, porcentaje, frecuencia, asociaciones estadísticas, etc. Mientras que en los estudios cualitativos, los resultados habitualmente dicen relación con aquellos discursos que tienen las comunidades o las personas que más se repiten o que tienen una mayor significación para las personas. Y finalmente las conclusiones de los estudios cuantitativos generalmente son extrapolables al universo desde donde se obtuvo la muestra representativa, mientras que los estudios cualitativos son representativos y muy representativos, pero solo del grupo estudiado. Esos elementos son cruciales que ustedes los rescaten porque, dicho sea de paso, es posible que se los pregunten en una prueba, obviamente, pero era el ejercicio que quería que desarrollaran en este primer taller y creo que lo llevaron adelante bastante bien. Por ahora, vamos a profundizar en los estudios cuantitativos que son los que vamos a desarrollar este semestre. Primero que todo, o antes que todo, recordemos el resultado de aprendizaje central de este curso, que debemos ser capaces de plantear problemas de enfermería susceptibles de ser investigados. Entonces, el primer elemento que vamos a considerar para el día de hoy es que los problemas que ustedes identifiquen que desean investigar deben ser de enfermería. O sea, me interesa trabajar, por ejemplo, una patología, una enfermedad, pero hay que mirarla desde la enfermería, es decir, desde el cuidado y no desde la terapéutica. ¿Me explico? Bien, entendería yo que me explico, algunos están con tutito y otros están concentrados leyendo. Entonces, estos problemas de enfermería los vamos a abordar a través del método científico. Profe, Dígame. es que el Juan pide si lo puede aceptar, Ah, por ¿y por qué favor. no puede entrar? Qué raro. No tengo solicitud del acá. Tendría que llamarlo. A ver. Juan siempre tiene problemas en ese sentido. Algo pasa. Ujú. Sí, pero no tengo solicitud de Juan. Qué raro. No tengo solicitud de Juan en este momento. Permítame un segundo. No puedo detener la grabación. Vamos a seguir. A ver, dígale a Juan, por favor, si lo tiene por interno, que intente nuevamente en el link, porque debería aparecerme la solicitud, pero no me ha aparecido. Por favor. ¿Ya? Ya, profe.
Gracias. Mientras tanto, entonces, los resultados específicos de aprendizaje que yo siempre les he dicho que son los que tienen que concentrarse porque es mi obligación y vuestra obligación desarrollarlos, es conocer el diseño metodológico cuantitativo, formular de manera lógica y coherente un problema de investigación cuantitativo, que es lo que vamos a tratar de hacer, redactar objetivos y la pregunta de investigación, y por supuesto comprender en la mayor profundidad posible cuáles son los criterios que uno debe utilizar para proponer y evaluar un problema de investigación cuantitativo. Dicho eso, lo primero que vamos a decir de los estudios cuantitativos es que existen no experimentales u observacionales, y también existen los experimentales o de intervención. Como ustedes pueden ver, la diferencia es clarísima. Los no experimentales u observacionales, el investigador observa los fenómenos tal cual como ocurren. Profe, ¿está compartiendo la pantalla? Se supone que sí. O nos salimos recién cuando tuvimos la situación con Juan. Ahora sí. Mm, Yo no lo veo. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Estupendo, gracias. Sí, chiquillos, gracias porque a veces yo no logro detectar algunos detalles, así que me avisan, no hay ningún problema. Después les va a dar la lata en la grabación nomás a aquellos que tengan que verla de nuevo. Pero bueno, como les decía, la primera gran diferenciación de los estudios cuantitativos, y es lo que ustedes primero deben revisar y analizar. Quiero hacer un estudio para observar solamente la realidad, es decir, por ejemplo, determinar cuál es el número de casos de COVID-19 por región durante el año 2020, o quiero efectivamente realizar un estudio experimental con una intervención, es decir, probar los beneficios de una intervención de cualquier tipo. Y ahí hay que determinar, son mucho más complejos, evidentemente, por lo tanto, yo en esta primera etapa, la recomendación es que hagan una observacional. De hecho, ni los investigadores más avanzados, solamente con alta experiencia, desarrollan estos estudios de intervención porque lo fundamental es que hay que medir este fenómeno en un largo plazo para poder efectivamente evaluar la efectividad. Como habrán visto, las vacunas del COVID-19 hoy se están probando y no son resultados inmediatos, sino que requieren de una observación por largos periodos. La principal característica de los estudios experimentales es que requieren que usted manipule las variables, que controle variables externas, asegurarse que no haya ninguna variable externa que pueda alterar el resultado, y la aleatoriedad o azar en la elección de los participantes. Yo no elijo porque quiero a Juanito o a Pedrito, elijo de manera al azar para que todas las personas tengan igual probabilidad de formar parte del estudio. Segundo elemento a considerar, la comparación. En un estudio cuantitativo, comparar entre dos o más grupos, comparar un solo grupo en dos o más ocasiones, este mismo grupo lo comparamos en reiteradas oportunidades, comparación de un grupo en distintas circunstancias, comparaciones en rangos relativos, cuando por ejemplo son elementos mucho más complejos de medir, como hablábamos antes de las escalas del dolor, y comparación con muestras de otros estudios, es decir, yo puedo tomar estudios similares y comparar los resultados que se obtuvieron en cada una de las muestras para ver la veracidad de los datos de cada uno de ellos. Entonces, intervención, comparación. Tercer elemento clave de los estudios cuantitativos, estructuración. Dijimos que los estudios cuantitativos eran estructurados por naturaleza porque requieren un diseño que permite establecer claramente qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, con qué lo vamos a comparar y cuáles son los resultados que nosotros esperamos para poder diseñar el análisis estadístico. Dimensión temporal. Hay de dos tipos fundamentalmente. Más adelante vamos a ver que hay un poco más. Los diseños transversales, que son aquellos que se desarrollan en un momento del tiempo. Es decir, yo digo, ¿cuántos casos de COVID-19 hay hoy, aquí y ahora, en la cuarta región de Coquimbo? Versus un estudio longitudinal que puede medir tendencias, es decir, cómo se ha incrementado el número de casos de COVID-19 en el último mes. Es decir, ya no mido un punto, sino que mido una secuencia de tiempo. Por otro lado están los estudios de cohorte, que toman una población y la miden durante largos periodos de tiempo, que es lo que nosotros hemos querido hacer, pero siempre ha pasado algo con los hábitos de vida saludable que yo quería medir en los estudiantes de primer año de enfermería, pero observarlo hasta quinto año. Es decir, la misma cohorte es observada año a año
durante 5 años para evaluar cómo cambian los hábitos dependiendo del avance curricular. Y por otro lado están los estudios de segmento, donde un grupo de sujetos son medidos en diferentes intervalos de tiempo, pero estos intervalos de tiempo son precisos y acotados y justos, y no exceden habitualmente más de un año. Como ven, entonces hay estudios transversales que hacen un corte en el tiempo y otros que son longitudinales que toman un periodo de tiempo para hacer la medición. También hay que definir qué tipo de estudios estamos pensando nosotros al hacerlo. Es decir, la idea es que cuando piensen en el tema, vengan revisando esto. Bueno, ¿qué voy a comparar? Mi estudio en términos de tiempo, cuál va a ser la característica que va a tener, etcétera. Y los longitudinales pueden tener dos direcciones. Retrospectivo para ir a buscar causas previas o prospectivo e ir observando en la medida que el tiempo va transcurriendo. También otra modalidad que hay que ir definiendo. Elementos clave en un diseño de investigación cuantitativo, controlar las variables. Es decir, si usted va a medir peso de una persona, por ejemplo, usted debe aislar un elemento que les parecerá de perogrullo, pero que nosotros lo hicimos en simulación. Sácale los zapatos. Porque evidentemente, si nosotros pesamos a una persona con zapatos, el peso cambia. Y esa es una variable externa que está incidiendo en el peso. Parece de perogrullo el ejemplo. Más adelante vamos a ver otros ejemplos con mayor profundidad. Debe definir un programa de recolección de datos. ¿Cómo lo va a hacer para recolectar los datos? ¿Va a crear una planilla Excel? ¿Va a hacer un Google Forms? ¿Va a utilizar un programa estadístico, Stata, SPSS? ¿O sencillamente, como lo hacen muchos investigadores, vamos a contratar un estadístico para que haga el proceso? El ambiente de investigación también es clave. Es decir, no podríamos estar tomando una entrevista en el patio de un mall, por ejemplo. Sobre todo si vamos a hacer consultas que son delicadas. Y por supuesto la comunicación con los sujetos, que es clave y debe ser permanente. Bueno, claves en el diseño de investigación cuantitativo, pertinentes, pues. Que si vamos a medir, por ejemplo, el nivel sérico de un determinado fármaco, hay que tener claridad absoluta que eso va a implicar toma de sangre. Y por lo tanto, esos pinchazos van a alterar la satisfacción usuaria. Entonces, si usted mide esos elementos, claramente, uno, satisfacción usuaria, va a estar eh, posiblemente alterado producto del uso de jeringas, agujas y demás, ¿no? Ausencia de sesgo. Yo les expliqué en una clase, no recuerdo cuál la verdad, la diferencia entre error y sesgo, ¿sí? Y lo hice con un sistema de blancos, ¿no? Donde uno disparaba y si el error se repetía, perdón, si el error era, digamos, cambiaba en cada oportunidad que uno aplicaba el tiro, digamos, se podía hablar de un error, ¿sí? Falla, de manera al azar, podríamos decir. Sin embargo, si el error siempre se produce en el mismo cuadrante, hablamos de un error sistemático, es decir, hay un problema en el instrumento. Entonces, eso es muy importante de liberar y tratar de clarificar muy bien los instrumentos. La precisión. Bueno, aquí es fundamental el control de las variables extrañas que decíamos. Si vamos a medir el peso y nosotros no le sacamos los zapatos al caballero, evidentemente que la precisión de ese peso es baja. Y el poder, que es otro criterio muy interesante porque dice relación con el tamaño de la muestra. A mayor tamaño de la muestra, mayor poder. Es decir, el ideal es que nosotros trabajemos con el universo, con todas las personas que tienen o son dignas de investigación o forman parte de la unidad de investigación. Pero eso no se puede normalmente por plata, por dinero, y también por planeación, por tiempo. Entonces uno trata de sacar una muestra representativa. Cuando saquen esa muestra representativa o piensen en esa muestra representativa, siempre tienen que estar pensando que a mayor tamaño de la muestra, mayor poder. ¿Dónde está el máximo poder? Cuando se trabaja con todo el universo. Esto, evidentemente, para poder clarificar las imágenes y ver cómo evoluciona, ¿no? Cada uno de los procesos. Hay en el estudio investigativo, en el modelo cuantitativo, 4 tipos de estudios bien definidos. Primero, los exploratorios, como pueden ver, y se utilizan para realizar estudios de temas desconocidos o emergentes, donde hay poca información. Hoy día el COVID se está desarrollando fundamentalmente con estudios exploratorios, porque tiene una conformación viral y un desempeño viral en términos de fisiopatología y morbilidad que no está claro y que no es, o que difiere del modelo típico de los otros virus de este tipo.
Y también se pueden usar los descriptivos, que es la siguiente fase. Normalmente uno utiliza un exploratorio para conocer un tema y posteriormente es un descriptivo. Como su nombre lo dice, es para describir el fenómeno en tiempo, lugar y persona. Cuando hablo de tiempo puede ser transversal, longitudinal. Cuando hablo de lugar es muy importante porque no es lo mismo medir algo a nivel nacional que medirlo a nivel de una comuna. Y en persona, bueno, todas las variables, desde la ocupación, la educación, el peso, la talla, enfermedades preexistentes, es decir, poder describirlo en su máxima expresión. Una vez que uno secuencialmente desarrolla este tipo de estudio, uno exploratorio y luego uno descriptivo, puede pasar a la siguiente etapa, que es más profunda, que son los estudios de tipo analítico, donde uno lo que busca es establecer asociaciones entre variables, es decir, busca determinar relaciones, idealmente, o correlaciones que se denominan, que buscan establecer que hay una relación positiva o negativa entre la variable A y la variable B. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Que si yo modifico a la variable A, si existe relación, la variable B también se modifica. Y esto, cuando hablamos de salud, es vital. Es decir, si yo modifico la variable A, que es educación, es decir, la incremento, y el número de diarreas en niños de menores de 5 años disminuye, yo asumo que existe una correlación entre ambas variables, es decir, educación de la madre y diarrea de los niños, y por lo tanto yo promuevo la educación en las madres. Es decir, son estudios que me permiten a mí ya tomar decisiones. Los otros, como ustedes pueden ver, me permiten conocer el fenómeno, pero a través de los estudios analíticos yo ya puedo comenzar a tomar decisiones. Luego están los estudios experimentales. Si yo tomé una decisión en el analítico que la educación disminuía, había una relación entre la presencia de educación y la disminución de las diarreas en niños menores de 5 años, ¿qué tengo que hacer ahora? Probarlo. Y ahora sí yo desarrollo un estudio experimental. Todos los tres anteriores, exploratorio, descriptivo y analítico, son evidentemente observacionales. Y aquí recién llegamos al experimental, cuando tenemos que probar que efectivamente eh, esta relación que establecimos en el estudio analítico es verdadera. Por lo tanto, aquí nosotros manipulamos un grupo y lo intervenimos. A un grupo lo educamos de madres de niños de menores de 5 años y a otro grupo de madres menores de 5 años no lo educamos. Bueno, es un poco antiético el ejemplo que les estoy dando, pero la idea es que se presente al finalizar este estudio que el grupo de niños cuyas madres fue educado, la frecuencia de diarrea sea menor que en aquel grupo que no lo fue. Esa es la idea. Y finalmente se cierra el ciclo investigativo con los estudios evaluativos. Todos estos son de la modalidad cuantitativa, no se olviden. Lo que se busca acá es revisar y analizar estudios de otros investigadores y compararlos con la metodología utilizada para toda la línea de estudios que hemos realizado y definir si es correcto o no y por lo tanto si los resultados son válidos y son confiables. Listo, chiquillos. ¿Dudas y consultas hasta aquí para que se despierten un poquitito? Cuéntenme, ¿alguien podría decirme de estos 5 tipos de estudio que hemos visto? Exploratorio, descriptivo, analítico, experimental y evaluativo. ¿De qué tipo era el estudio que ustedes definieron como cuantitativo en el taller número 1? ¿Alguien podría? Yo, ah, Sí, por favor, comparta, el comparta. Gracias. mío era del cáncer de mama, ¿Ya? el cuantitativo, y se estudiaban, según yo sería un estudio evaluativo, porque se hablaban como de la mortalidad de la enfermedad en Chile, en las mujeres en Chile, y no se estudiaba como más variables, como, ay, no sé cómo explicarlo. Pero no, pero vamos con calma, no se preocupe. O sea, el estudio, en definitiva, estudiaba mortalidad por cáncer, ¿cierto? Sí, De mama. sí, Ese sí. era el dato. ¿Y qué variables analizaba de esta mortalidad por cáncer? Edad, sexo Era por rango etario. o rango etario. Bueno, y
¿Y evaluaba, o si era evaluativo, evaluaba algún tratamiento o solo los Mm, mencionaba? solo los mencionaba. Entonces no estaba probando si un tratamiento era más efectivo que otro, ¿cierto? Sí, o sea, hablaba como que en Chile había como una mayor incidencia del cáncer de mama, pero era menor como la probabilidad de riesgo, una cosa así. O la probabilidad de muerte. Exacto. Correcto. Es que sí, mire. Bueno, ese más bien es un estudio de tipo descriptivo. ¿Por qué razón? Porque no hace ninguna inferencia. Lo que él hace sí es generar una hipótesis en ese estudio, que en definitiva, y profundizar en qué variables son las que estarían influyendo en que, si bien es cierto, nosotros tenemos una alta tasa de cáncer mamario, no sea no genere tanta mortalidad. Porque si fuese un estudio experimental estaríamos probando tratamientos, ¿sí? El tratamiento A es mejor que el tratamiento B. Si fuese un estudio evaluativo, estarían evaluando que el tratamiento A, que supuestamente en el estudio experimental era el mejor, tendríamos que estar definiendo que ese es más barato, más económico y por lo tanto es el que vamos a utilizar. Si fuese un estudio analítico, estaría claramente definidas qué variables son las que hacen que a pesar de existir una tasa de incidencia mayor, la tasa de mortalidad sea menor. Sin embargo, lo que tenemos en ese estudio es básicamente una descripción de que este grupo de mujeres que sufre de cáncer anualmente, es decir, tasa de incidencia, casos nuevos, se relaciona con tales o cuales variables. Esa es mi conclusión. Sin embargo, vamos a tener que revisarlo en detalle para poder eh, definirlo. ¿De acuerdo? Profe, ¿y Dígame. es posible que haya más de un tipo, o sea, que se combinen como, por ejemplo, que sea uno experimental y a la vez que sea analítico o que sea, no sé, así? Ah, ya, es que ahí nos vamos a meter en una camisa de 11 varas, pero muy buen análisis, porque cuando veamos epidemiología nos vamos a dar cuenta que todos los estudios experimentales son analíticos. Entonces son una mezcla de ambos, claro que sí. Y los estudios exploratorios y descriptivos normalmente son una mezcla de ambos. O sea, cuesta mucho delimitar que algo sea estrictamente descriptivo, estrictamente analítico. ¿Ya? Y lo mismo los estudios evaluativos. Normalmente los estudios evaluativos tienen elementos de experimentación. Pero inicialmente, para nosotros empezar a avanzar este camino que es muy arduo y que después comencemos a diferenciar estas pequeñas o anotar estas pequeñas diferencias, la idea es que vayamos conociendo estos cuatro grupos como cuatro grupos gruesos. Es decir, cinco, perdón. Exploratorio para casos muy raros, descriptivos para donde solamente describimos, no hacemos relaciones, analíticos para cuando buscamos relaciones, estudios experimentales cuando modificamos variables para ver cómo esa relación varía, y finalmente un estudio evaluativo para saber si lo que hicimos es lo más efectivo. Sí, vamos a revisar, vamos a seguir revisando paper, así que ahí vamos a hacer el análisis. Por ahora, fíjense ustedes, vamos a ver cómo se diseña un observacional descriptivo, para que ustedes piensen y revisen esta parte de las diapos cuando vayan a diseñar su estudio. Un diseño observacional descriptivo normalmente en términos de la descripción del estudio les va a decir que el análisis que han hecho es para establecer cómo se distribuyen los valores, frecuencia, número, cifra, porcentaje, de una o más variables en estudio. Ya vamos a ver algunos ejemplos. El problema de investigación son hechos o fenómenos de los cuales no existe una descripción adecuada, son fenómenos nuevos. Lo que le decía el COVID-19 es un fenómeno relativamente nuevo. La obesidad no es un fenómeno nuevo, pero sí los factores asociados. ¿Qué hace que estemos comiendo más hoy? El encierro, la angustia, la ansiedad, etcétera, ¿no? Hoy, por ejemplo, el problema del sedentarismo, de la forma de trabajar que tenemos hoy día con la cuarentena, va a cambiar una cantidad enorme de situaciones. Por lo tanto, hoy día estudiar los efectos de la cuarentena en las personas es un estudio, puede ser un estudio o exploratorio o descriptivo. Y fíjense la pregunta de investigación, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Fíjense,
¿Qué valor tiene la variable? ¿Cuánto pesa? ¿Qué magnitud tiene respecto a otros hechos o variables? Por ejemplo, yo me podría preguntar, ¿cuál es el efecto que tiene la cuarentena de más de 30 días en el peso de estudiantes universitarios de entre 18 y 25 años? Esa podría ser una pregunta de investigación sin ningún problema. Un estudio observacional analítico, bueno, exploratorio y analítico, pues, perdón, o descriptivo, pueden conservar elementos muy cercanos, mientras que un observacional analítico, recordemos que como estudio busca que asociar dos o más variables, es decir, en presencia de esta variable A, la variable B se ve alterada. El problema de investigación busca establecer que hayan relaciones cuantitativas a través de análisis estadístico, de tal manera de poder atribuir algún nivel de causalidad. Es decir, la variable A es causa de la variable B. Y la pregunta de investigación puede ser relación con esto. ¿Qué relación o qué asociación hay entre las variables estudiadas? Esa relación, por supuesto, que uno después la tiene que establecer desde el punto de vista estadístico. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo que veníamos analizando previamente, ¿qué relación existe entre la obesidad, ¿sí?, de estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años y el consumo de productos dulces? Hoy estoy diciendo algo para mejor claridad nomás. O sea, productos ricos en carbohidratos, pero eminentemente dulces durante la cuarentena. O sea, me estoy preguntando si es que efectivamente el incremento de la obesidad se debió a que nosotros durante esta época, producto de la angustia, de la ansiedad, del encierro, tendemos a comer productos dulces que provocan o tienden a producir en las personas una sensación de satisfacción o de placer más atractivo, digamos. Es decir, nosotros en estas etapas solemos preferir más las galletas, los dulces, por ejemplo, las frutas. En algunos casos, por supuesto, no en todos. También podríamos estudiar qué relación existe entre, por ejemplo, ¿no?, entre dolencias osteoarticulares en adultos, producto de que estamos utilizando en nuestras casas, no necesariamente todos, espacios adecuados de trabajo. Recordemos que en la universidad, por ejemplo, todos tenemos pupitre, escritorio, etcétera. Y yo me he percatado en el último tiempo, conversando con muchos académicos, que no todos ellos tienen esa disponibilidad en sus casas, ni un computador adecuado, y ustedes tampoco. Entonces, evidentemente que esto nos puede traer algunas problemáticas de salud que sería digno de investigar. Y lo que habría que estudiar es si efectivamente los hábitos que adquirimos durante esta cuarentena producen esta problemática. También existen los estudios correlacionales, que los vamos a ver más adelante, pero básicamente dice relación con fenómenos que van de la mano. Por ejemplo, personas de mayor talla suelen tener mayor peso. Una obviedad, ¿no es cierto? Pero eso hay que probarlo. Diseños experimentales. Hay de dos tipos, con prueba posterior y los con prueba antes y después. Con prueba posterior, básicamente nosotros introducimos una variable independiente, cualquiera sea esta, por ejemplo, el comportamiento afectivo de niños hospitalizados atendidos por enfermeras con distintos uniformes. Fíjense, yo lo único que hice ahí fue cambiar el uniforme de las enfermeras, con color azul, blanco, otro con monitos, con figuritas, y vemos cuál es el comportamiento de los niños. ¿Sí? Pero esto no es necesario que lo hagamos en un momento puntual, sino que se va haciendo en la medida en que los niños se van hospitalizando y se van yendo. Se van hospitalizando y se van yendo, por lo tanto, durante largos periodos de tiempo. En cambio, una prueba aquí debería ser una preprueba y una postprueba. Se mide la variable dependiente, la variable dependiente es aquella que estamos estudiando, y la variable independiente son aquellos factores que pueden incidir en ella. Es decir, la variable dependiente es la obesidad, y mi variable independiente es la mala alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, a la medida que varíe la alimentación, yo voy a ir estudiando cómo se incrementa o no la obesidad. En este caso, las pruebas, aquí debería decir preprueba y postprueba, un error mío, discúlpenme. Grado de aprendizaje de adolescentes expuestos a didácticas educativas participativas sobre conductas sexuales de riesgo. Yo voy a medir las conductas sexuales de riesgo de los muchachos hoy día, aquí y ahora,
y luego las voy a medir después de haber hecho una intervención educativa, didáctica y participativa. Es decir, introduzco una variable que debe modificar el comportamiento final de estos muchachos. Luego está el diseño 4 grupos o diseño de Solomon, que lo vamos a ver más adelante. Básicamente se utilizan 2 grupos experimentales y 2 grupos de controles y se cruzan las variables. No es relevante hoy día que lo manejemos porque son tipos nada más. El diseño factorial, básicamente se manipula más de una variable frente a un grupo particular durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, estrategias para lactantes prematuros y su desarrollo psicomotriz. Se estimula al mismo tiempo lo auditivo, lo táctil, la duración de estas intervenciones, etc. O sea, son varias intervenciones al mismo tiempo. Y después están los diseños de mediciones repetitivas, ensayos clínicos controlados, que los vamos a ver en profundidad más adelante, los ensayos preventivos comunitarios, que los vamos a ver más adelante, y también existen los cuasi experimentales. Lleno de nombres, ¿no, chiquillos? Pero la idea es que tengan una idea general de lo que se tratan los estudios cuantitativos. Los cuasi experimentales básicamente son igual que los experimentales, el único detalle es que o no tienen aleatoriedad, no se eligen al azar, o no hay grupos de control, que vimos adelante que eran las características que tenían los estudios experimentales. Y estos los diseños experimentales ahora, ¿cuál es, digamos, la descripción del estudio? Como decíamos, estudia el efecto de una variable experimental independiente sobre una variable dependiente en un estudio. El problema de investigación, o no existen o no está claro, hay que clarificar el efecto de esta intervención, y la pregunta problema es, ¿cuál es el efecto de la variable experimental en la variable independiente? Tal cual. Y en los diseños evaluativos, bueno, se busca determinar la eficacia de un programa, de una práctica, de un procedimiento, de una política. Por lo tanto, aquí básicamente la estrategia es definir una metodología para establecer el logro de los objetivos. ¿De acuerdo? Eso es lo central en un estudio evaluativo que los vamos a ver más adelante. ¿Qué tipos de estudios evaluativos hay? Montonera también, pero no vamos a entrar a estudiarlos todos. Análisis de puesta en marcha, o sea, para iniciar un proceso, evaluación formativa de proceso, es decir, cuando hemos avanzado, ya hemos puesto en marcha, hemos avanzado un par de semanas, ¿cómo vamos? Sumativa es para ver los resultados al final del semestre, y así es como nosotros tenemos una prueba de diagnóstico, ¿cierto? Que es para puesta en marcha. Tenemos una evaluación formativa, que es de proceso, las solemnes, y la sumativa, que normalmente conocemos como la integrada, ¿no? Esa es una evaluación de resultados. Como ustedes pueden ver, ese es un diseño evaluativo que nosotros utilizamos para evaluación de aprendizajes. El análisis de impacto. Y el típico o más conocido probablemente por ustedes, que es el análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto me conviene a mí comprar en tal supermercado respecto de otro, producto de los precios de cada uno de ellos o la calidad de los productos? Aquí normalmente los instrumentos que se utilizan son informantes clave, es decir, grupos de personas que conocen bien el proceso, encuestas generales o algún indicador de resultado específico. Después están los análisis secundarios, donde se analizan grupos de estudios genéricos, y el metaanálisis, donde básicamente se toman diversos resultados de diversos estudios y se hace un análisis estadístico. Y el evaluativo, como ven, en términos de su estructura, buscan dar valor, valorar efecto, impacto, resultado, utilidad. El problema de investigación, obviamente que no existen estudios evaluativos de ese impacto, el resultado o la utilidad de la variable que estamos estudiando. Y obviamente que vamos a definir si es formativa, sumativa o de diagnóstico. Aquí hay algunos ejemplos que es muy importante que ustedes los visualicen a la hora de plantear el problema de investigación. Esto yo lo hice con un equipo de trabajo mientras estuve en el norte, y estudiamos la existencia de empresas agrofrutícolas en la provincia de Iquique en el año 2008. Entonces la primera pregunta, para yo partir ese estudio, lo primero que me hice, la pregunta fue, ¿existen empresas agrofrutícolas en el desierto? Bueno, la mayoría de las personas decían que no, porque estábamos en pleno desierto y la. Bueno, falso de falsedad absoluta. Nos encontramos con que sí había una gran cantidad de empresas agrofrutícolas, pero que funcionaban de manera un poquito rudimentaria. Estamos hablando del periodo 2008. Y por lo tanto, lo primero que me llamó la atención es cuántos trabajadores tienen y en qué condiciones de salud y seguridad trabajan. Yo en esa etapa trabajaba para el Servicio de Salud en la Unidad de Salud Ocupacional, por lo tanto me interesaba saber cuáles eran las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, ese fue el primer análisis que yo hice.
revisé carpetas, pregunté a la gente de las comunidades, o sea, el trabajo más intenso para poder identificar claramente qué es lo que hay. Posteriormente hice un estudio descriptivo para, una vez que identifiqué que sí existían empresas, que sí habían trabajadores, y lo primero que encontré fue que la mayoría de los trabajadores eran migrantes y trabajaban, migrantes bolivianos, por supuesto, y que trabajaban en condiciones paupérrimas, casi de esclavitud. Entonces, lo primero que determinamos fue identificar las condiciones de seguridad de los trabajadores puestos a plaguicidas de empresas del rubro agrofrutícola de la provincia de Iquique durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2008. Fíjense la construcción del estudio descriptivo. ¿Qué es lo que estoy estudiando? Las condiciones de seguridad. ¿De quiénes? De los trabajadores. ¿Por qué? Porque pueden estar expuestos a plaguicidas. ¿De dónde? Del rubro agrofrutícola, de la provincia de Iquique, toda la provincia, no tan solo la ciudad. ¿Durante qué periodo? Enero a diciembre de 2008. Con eso yo tuve claridad absoluta de que había condiciones de seguridad horrorosas, o sea, inexistentes en realidad, para los trabajadores y la principal variable que identificamos fue la exposición a plaguicidas. Entre paréntesis, muchos de estos plaguicidas estaban prohibidos en todo el mundo. Y como siempre, Latinoamérica ha sido en algunos casos el basurero de Europa, ¿no? En cuanto se prohibieron esos plaguicidas en Europa, órganos florados, o sea, plaguicidas que tenían plomo en la molécula, arsénico, etcétera, ¿dónde vinieron a dar? A Latinoamérica. ¿Qué nos encontramos entonces para un estudio analítico? Lo que establecimos como equipo fue, oye, aquí hay uso de plaguicidas sin uso de elementos de protección personal. Y a su vez detectamos que en las visitas domiciliarias que habían niños y niñas que presentaban malformaciones congénitas. Entonces lo primero que tratamos de hacer es asociar la presencia de esas malformaciones congénitas con el uso plaguicida. Como básicamente identificando el uso plaguicida por parte de algunos de los progenitores y la presencia de malformación congénita en este niño. Y luego se hizo un estudio experimental. Evaluamos las condiciones de seguridad en trabajadores intervenidos educativamente, es decir, intervenimos a los trabajadores de manera educativa, por vía educativa, digamos, a través de estrategias educativas, y a través del Servicio de Salud y las municipalidades se desarrolló todo un protocolo para entrega de elementos de protección personal, cambiar los plaguicidas que estaban usando. La mayoría de los plaguicidas eran exportados ilegalmente desde Bolivia, plaguicidas que en Chile estaban prohibidos, pero que allá valían 1.000 pesos chilenos, y acá un plaguicida costaba 15.000, 16.000 pesos. Entonces, obviamente que hubo que trabajar con el Servicio de Salud y con la municipalidad para subvencionar la compra de los elementos de protección personal y cambiar el tipo de plaguicida. Y después de haber hecho toda esa intervención, medimos si es que efectivamente todas estas medidas evitaban que el trabajador se expusiera al plaguicida. ¿Qué hicimos? Tuvimos que medir la colinesterasa eritrocitaria en sangre. ¿Por qué? Porque la colinesterasa eritrocitaria en sangre se ve alterada en presencia de plaguicidas de tipo órgano fosforado o órganos colorados. Entonces, si la gente tenía la colinesterasa normal, descueve, perdón, es fantástico, no había exposición. Pero si había alteración, significa que todo lo que habíamos hecho, la intervención educativa y el cambio de plaguicida, más entregar los elementos de protección personal, no habían servido. Efectivamente, esto sirvió, nos aplaudieron muchísimo y anduvimos en los diarios y todo lo demás. Pero como ustedes ven, voy a retroceder ahora, si me permiten. Partimos con un estudio exploratorio, porque no sabíamos si este evento efectivamente ocurría. Sí sabíamos que había niños con malformaciones, sí sabíamos que nos llegaban muchos intoxicados por plaguicidas a las postas, a los centros de salud. Entonces yo me preguntaba, ¿pero cómo? Si en medio del desierto, ¿cómo van a haber plaguicidas? Bueno, tuvimos que hacer el exploratorio para darnos cuenta que sí habían empresas, que sí habían trabajadores y que estaban usando plaguicidas prohibidos. Luego en el descriptivo pudimos determinar si, a pesar de todas las condiciones anteriores, se protegían. Bueno, descubrimos que no se protegían. Luego hicimos el estudio analítico para determinar si habían relación entre el uso de plaguicida y las malformaciones congénitas. Claramente existía, es decir, de todos los niños que sufrían malformaciones congénitas en la provincia de Iquique, más del 90% tenía padres que trabajaban o tenían alguna relación con el uso de estos plaguicidas que en Chile estaban prohibidos. Y no todos en empresas agropecuarias, ojo, habían otras personas en otro tipo de empresas, pero que también usaban plaguicidas. Luego en el estudio experimental intervenimos las empresas y a los trabajadores y finalmente en el evaluativo vimos si efectivamente esa intervención había dado resultados. Les
queda, o me expliqué respecto de cuál es el proceso en un estudio cuantitativo. ¿Quieren hacer alguna consulta, algún comentario? Voy muy rápido, mucho contenido, no me explico claramente, o seguimos. Está claro, profe. Fantástico, se lo agradezco. Bueno, finalmente, esto es lo que vamos a hacer en un estudio cuantitativo. Ustedes deberán decidir qué tipo de estudio desarrollan. Aquí no hay una obligación que haga un experimental, o yo lo que sí les recomiendo desde ya es que los evaluativos y los experimentales son muy complejos. Y yo diría que no vamos a estar en condiciones de terminar en un semestre, de proponer el proyecto. Recuerden que nosotros vamos a hacer solo el proyecto, nada más. Para ello, revise los pros y los contras de cada uno de estos diseños. ¿Qué le sirve, qué no le sirve? Revise si es que al final lo quisiera hacer, qué aspectos tiene que considerar, costos, materiales, permisos, asuntos éticos. Piense prospectivamente y diseñe estratégicamente su investigación. El diseño estratégico en esta parte del curso, y disculpen que sea poco ambicioso, pero soy más bien realista, desarrollen un proyecto que puedan terminar en el semestre. O sea, a mí me encantaría y sueño con investigar un montón de cosas, pero no tengo ni las lucas ni el tiempo. Entonces, ¿a qué me dedico? A hacer estudios más pequeños. Recurran a expertos. Si hay temas que ustedes conozcan, personas que manejen el tema, consulten, ¿sí? Y por sobre todo, lean. El tema que decidan, lean. Mínimo, mínimo, 5 papers por integrante. Yo sé que es mucho, pero tienen que tratar de hacerlo. En la medida de lo posible, por supuesto. ¿De acuerdo? Dicho esto ahora, y que puedan pararse, ir a buscar agua, lo que gusten, vamos a entrar a dos presentaciones que son un poquito más cortas, pero que son vitales para el taller. Lo primero es el análisis del problema. ¿Cómo esperaría yo que ustedes hagan para determinar el problema que quieren investigar? Profe, Primero, dígame, disculpe que lo interrumpa. no me Este taller va a ser la Solemne 1. va a ser, es parte de la Solemne 1, correcto. Ah, Lo ya. que pasa, ¿Y el lo que pasa es que voy a, trabajo? perdón, dígame. No, perdón. ¿El trabajo, el que hicimos, que le mandábamos hoy día? Ese es un comodín. Recuerde que a mí me gusta usar comodines. A veces, por diferentes razones, un trabajo no lo hicimos muy bien, se generó algún problema y lo podemos usar. Ah, ya, ¿Sí? profe. Sí. ¿Sí? Pero el taller es este, el que comenzamos a desarrollar ahora, así que vayan tomando nota. Nos vamos a reunir, ojo, que después por grupo, por equipo, y esto va a ser, me disculpan, pero va a ser por los grupos que me enviaron primero la información de quienes conformaban los grupos y también por los grupos de taller. Entonces yo les voy a mandar un correíto con todos mis horarios y la propuesta de los grupos que puedan participar. Obviamente que considerando el horario de clase que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Y ahí nos juntamos unos 20 minutitos con cada grupo. Lo que sí a mí me interesa es que en ese momento ustedes ya traigan algo en la mano. Aquí los resultados de aprendizaje para esta presentación son los mismos, pero nos vamos a centrar en identificar el problema de investigación. Primero, existen los problemas de investigación toda la vida, pero hay dos grandes orígenes para estos problemas. Vacíos en un conocimiento que existe hoy día o cuando la práctica, y eso es muy importante, cuando uno hace algo y se da cuenta de que algo no está bien, de que algo podría funcionar bien. En los vacíos del conocimiento, el ejemplo clásico va a ser el COVID-19. Sabíamos mucho de virus, pero nos pilló literalmente volando bajo. Y hoy día se está investigando en todo el mundo para completar ese conocimiento y, por ejemplo, poder definir un tratamiento adecuado. Y en la práctica, el clásico ejemplo, pues chiquillos, que yo les había dicho, el de la povidona, ¿no? ¿Se acuerdan que todos antes usábamos povidona y hoy día sabemos que para las heridas limpias hay que usar suero fisiológico? La práctica nos demostró que una herida al no estar infectada debía ser tratada con suero fisiológico. Pero ¿qué se necesita, damas y caballeros? Y es clave. Primero que todo, lo más importante, en serio, para mí, chiquillos, y chiquillas, lo más importante es la imaginación y la creatividad. Que nada los limite. En esta primera etapa, sueñen. Y ustedes mismos, en la medida que van construyendo el conocimiento, es decir, leyendo,
de papers, documentos, preguntando a los expertos, se van dando cuenta que el tema se va achicando. Oiga, profe, pero yo no tengo idea de qué tema investigar. Bueno, calma, yo les voy a hacer llegar dentro de esta semana, yo esperaba hoy, pero no me lo han enviado a Santiago, las líneas de investigación de la facultad. Ahí están todos los temas que la universidad está investigando. Sin embargo, yo ahora les voy a dar algunos para que ustedes tengan claridad. Por ejemplo, desde ya, los temas centrales para la universidad son gerontología, es decir, adulto mayor, salud ocupacional, salud de los trabajadores, calidad en la prestación de los servicios de salud, ¿sí? Y por supuesto, salud a través del ciclo vital, es decir, cualquier problemática que diga relación con fenómenos asociados al ciclo vital, obesidad, sedentarismo, malos hábitos, etc. Por lo tanto, la gama de elementos que ustedes pueden estudiar es enorme. ¿Ya? Siempre va a ser más fácil investigar algo que ustedes están investigando, algo de lo que ustedes leen, algo que a ustedes les interese. Y por eso insisto en la imaginación y la creatividad. Traten de buscar de aquellos temas que ustedes conocen. Las fases del proceso cuantitativo las vimos en la primera clase introductoria y lo que a mí me interesa es que construyan la idea, planteen el problema, pero para ello tienen que revisar literatura y desarrollar un pequeño marco teórico. Esas tres primeras fases son las que vamos a desarrollar entre hoy y la próxima semana. Lo primero que tenemos que hacer es definir el problema. Y para definirlo hay que delimitarlo. ¿Por qué? Porque los fenómenos no son aislados. Los fenómenos están relacionados con múltiples otros elementos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de depurarlo, de delimitarlo hasta dejarlo lo más certero posible. Es decir, el problema más uno o dos aspectos nada más. Ustedes se pudieron dar cuenta que en el ejemplo anterior que les di de los plaguicidas, yo podría haber estudiado la migración, el tipo de contrato, la esclavitud, etcétera, pero me hubiese demandado una cantidad enorme de tiempo y no me hubiese permitido focalizarme. ¿Qué hice yo? Me focalicé solo en las condiciones de salud y seguridad. Ese es el sentido de delimitarlo. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario, si nosotros dejamos, no lo concretamos, no lo delimitamos, queda muy abierto a la ambigüedad, la interpretación y la duda. Por lo tanto, cualquiera nos puede tirar el proyecto abajo. Y los proyectos son como los chalecos de lana. Si están bien tejidos, firmes, abrigaditos y duran una eternidad. Pero hay de que se rompa un punto, ¿no es cierto? Basta que uno tome la hebra y el chaleco se desarma entero. Por lo tanto, es clave que ustedes ese chaleco de lana lo cosan, no sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, lo cosan bien de tal manera que no quede ninguna hilachita de la cual lo puedan tomar. Problema cuantitativo. ¿Sí? Como ya dijimos, puede dirigirse a explorar, describir, relacionar o explicar. Exploratorio, descriptivo, analítico o de intervención. Permite evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes, determinar causalidad o sus implicaciones. Pero siempre va a implicar afinar ideas. Eso es clave. ¿Ya? Los criterios para delimitar, lo que lo vamos a ver ahora, es delimitar el problema a una o dos variables, establecer relación entre variables, formularlo como pregunta y tratar un problema que sea medible u observable. O sea, el primer criterio aquí, ahora, ya es determinar que el problema sea medible. Lo que yo les había dicho, yo hay un grupo que no, voy a proponer dos temas. Verán ustedes si les interesa o si les agrada. El primero es condiciones laborales de los pirquineros en una provincia en la cuarta región de Coquimbo. Ese trabajo efectivamente lo voy a guiar yo. ¿De acuerdo? Y el otro dice relación con barreras o, sí, es mucho más amplio, pero barreras que impiden el acceso a la salud de la población migrante, que es otro tema relevante. Y así una serie de otros temas. Yo les voy a ir proponiendo una serie de temas y ustedes los van a ir analizando. El otro día viernes nada más me tocó participar en una tesis, evaluar una tesis de estudiantes de sociología, donde ellos evaluaban
cuáles eran las implicancias que tenía para la mujer un parto culturalmente aceptado, es decir, que se hiciera de acuerdo a sus prerrogativas, es decir, yo quiero tener un parto en una piscina, quiero tener un parto de pie y quiero estar en mi casa, respecto de lo que era un parto en un centro de atención de salud. Y así un montón de temas. Recuerden que están los temas de las medicinas complementarias, están full hoy día funcionando. Entonces, todos esos temas ustedes tienen que empezar a darle una vuelta. Bueno, el COVID-19, que es un tema que nos trae una cantidad enorme de situaciones a analizar. Y con ello vamos a definir, cuando tengamos claro el tema o la idea, vamos a definir los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación del estudio, la viabilidad que tenga este estudio y las deficiencias del conocimiento que vamos a abordar. Bien, primero, análisis bibliográfico, chiquillos. No hay vuelta. Reitero, 5 papers cortitos, lean los resúmenes en último término, porque para el taller van a tener que elegir 5 papers del área de interés. Pero para llegar a esos 5, la idea es que cada uno revise al menos unos 5 papers en términos de resumen y seleccione los más apropiados a la idea de investigación. Kerlinger y Lee, miren lo que nos dicen, pero antes Akoff nos dice, un problema planteado correctamente está prácticamente resuelto. Doy fe de aquello. Si ustedes no delimitan bien el problema en un inicio, les va a generar enormes problemas y lo van a tener que revisar en reiteradas oportunidades y van a tener que volver atrás, rediseñar, y eso es pérdida de tiempo. Entonces, lo primero son los criterios que tienen que cumplir de acuerdo a Kerlinger y Lee. ¿Qué nos dice Kerlinger y Lee? Que hay una expresión de relación de variables. Fíjense en el primer ejemplo que le di. Condiciones de trabajo, primera variable, de pirquineros de una provincia de la segunda región, segunda variable. ¿De acuerdo? Porque ¿qué vamos a estudiar? Las condiciones de trabajo como primera variable y el segundo, el estado de salud de esos trabajadores. ¿Qué es lo que pretendo determinar con este estudio del que algún grupo podría formar parte? Que, por desgracia, en nuestra región, como en otras del país, hay una cantidad enorme de trabajadores pirquineros informales que no tienen ninguna protección social, que hoy día padecen de una serie de patologías osteoarticulares y además padecen de una patología tremendamente que les provoca una muerte muy indigna, que es la silicosis, y que están subdiagnosticados. Entonces, ahí está la relación de variables. Formulémoslo en forma de pregunta. Bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores pirquineros de la provincia del Limarí? ¿Debe posibilitar la prueba empírica de variables? Claro, lo estoy diciendo. ¿Cuáles son estas variables? Obviamente que la variable fundamental con la cual yo la estoy relacionando es la salud de estos trabajadores, ¿no es cierto? Debe expresarse en dimensiones temporoespaciales. Para que valga la pena, yo tengo que tomar a estos trabajadores por lo menos durante un año, para poder tomarlos a todos y poder conseguirme que alguien les haga los exámenes y todo lo demás. Y debe definir la población de estudio. ¿Quiénes son? Los trabajadores pirquineros de la provincia del Limarí en este caso. ¿Se fijan? Con eso yo puedo construir la pregunta global. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los pirquineros? Y podemos hacerla de un montón de formas, pero en este caso, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de los pirquineros de la provincia del Limarí, de la región de Coquimbo, durante el año 2021? Y ahí yo estoy cumpliendo con todas las variables. ¿Qué tengo que hacer ahora? Estudiar. ¿Quiénes son los pirquineros? ¿Qué es la provincia del Limarí? ¿Por qué hay tantos pirquineros ahí? ¿Cuáles son los fenómenos productivos que ahí se dan? ¿Qué son condiciones de salud? ¿Qué vamos a entender por condiciones de salud? Y eso es lo que hay que estudiar, hay que leer, hay que profundizar. Bien, esto creo que ya lo expliqué, pero aquí va un pequeño ejemplo, ¿no? Bajo rendimiento académico y factores relacionados de los estudiantes de X centro formador durante un periodo X. Variable 1, bajo rendimiento. Variable 2, factores relacionados. Debe expresarse en forma de pregunta. ¿Cuáles son los factores que se relacionan con el bajo rendimiento académico de los estudiantes de X centro formador durante Y tiempo? Debe posibilitar la prueba empírica de variables. Factores relacionados con el bajo rendimiento. Yo voy a probar que hay factores que, al estar presentes, bajan el rendimiento. Se debe expresar en dimensiones temporoespaciales. Factores relacionados con el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la UCEN, región de Coquimbo, espacio, lugar, durante el periodo comprendido entre marzo y diciembre del 2020, tiempo.
Y finalmente, debe especificar claramente la población que investiga. ¿Cuáles son algunos factores socioeconómicos y culturales? Ven, ya lo delimité a solo factores socioeconómicos y culturales, no todos los factores. Relacionados con el rendimiento académico, ya no de todos los estudiantes de la USEN, sino del programa de licenciatura de enfermería de la USEN en la región de Coquimbo al año 2020. ¿Me explico? Abajo hay un segundo ejemplo en el que se establecen cuáles son los factores relacionados con las actividades educativas, ojo, que realiza el personal de salud con el paciente diabético que es atendido en el CEFAM de Tierras Blancas de la ciudad de La Serena en el primer semestre del año 2020. Esas preguntas están efectivamente bien planteadas y yo espero que las utilicen como ejemplo para plantear sus preguntas de investigación. Lo primero que hay que determinar para plantear el problema, factibilidad y viabilidad. ¿Es políticamente viable? Es decir, no va a ser que alguien nos diga, no, esto no se puede realizar. Por ejemplo, hay muchas instituciones, empresas, universidades que no permiten que se hagan estudios en su interior porque ellos firman un contrato de confidencialidad de los datos de sus integrantes. Entonces no los van a utilizar nunca. Dispone de recursos, es factible el tiempo que usted va a determinar, es posible que los sujetos a investigar participen, no hay que hacer cosas que después no quieran participar. La metodología que usted va a usar es adecuada, el investigador conoce y domina la metodología seleccionada, o quizás tenga que utilizar una más básica, más inicial, genera problemas ético-morales. Si yo respondo a estas preguntas de manera adecuada, puedo pasar a la siguiente etapa, utilidad y conveniencia. Estos datos se van a poder generalizar siguiendo el ejemplo de los pirquineros de la provincia del Limerick. Yo voy a poder generalizar esos datos, es decir, las condiciones son similares y metodológicamente es adecuado para poder generalizar esos hallazgos a los pirquineros de otras regiones. ¿Dispongo de recursos suficientes para hacer la investigación? ¿Qué prioridad tiene la solución de este problema? ¿Es importante para el Estado? Obviamente que ustedes van a tener que fijarse en los objetivos sanitarios de la región para ver qué problemas son más relevantes. Por eso yo les hablaba de salud ocupacional, gerontología, que son temas relevantes. ¿Cuál es la importancia del tema en términos de magnitud? ¿A cuántas personas afecta? Relevancia, es decir, ¿es parte de un objetivo nacional? ¿Tiene impacto esto sobre la salud de la comunidad? Y efectivamente, de resolver esta incógnita, nosotros vamos a hacer un aporte efectivo a la sociedad. El investigador está interesado porque, como les dije, esa es la clave. Si usted como investigador no le interesa el tema, mejor ni se meta. Y una pregunta que es clave. ¿El equipo investigador es competente? Desde mi óptica, a priori, todos ustedes y todas ustedes son competentes. Así que esa respuesta está desde ya con respuesta. Hacemos este análisis para posteriormente incluirlo acá en la justificación del problema. Factibilidad, viabilidad, utilidad y conveniencia y la importancia. Esto también es clave, chiquillos, la importancia del problema. Magnitud o frecuencia, como ya les decía, cantidad de personas que afecta. O sea, obviamente que un problema que afecta a mayor cantidad de personas va a ser mucho más importante que uno que es muy puntual. El impacto social, familiar y económico o para el sistema de salud que tiene este problema. Y la vulnerabilidad que tiene este fenómeno o, dicho de otra manera, la posibilidad de intervenirlo. Es decir, no tan solo que yo lo descubra o que lo describa o que lo analice, sino que también pueda intervenir en un futuro esa problemática. Y por supuesto determinar qué aporta esta pieza de información a la información global sobre este tema. Eso es clave. También tienen que revisar aspectos éticos que los vamos a ver con detalle más adelante, porque son, bueno, básicamente estos que están acá: autorizaciones, consentimiento informado, compromiso de confidencialidad de datos y compromisos escritos de los investigadores y los investigados para, en caso de encontrar problemas, resolverlos, que los datos no se van a publicar, no se van a vender, etc. Y todos los limitantes que pueda tener el estudio. Todos los estudios pueden tener limitantes geográficos, económicos, financieros, etc. Pero para ello, para determinar este problema, Claude Barnard nos plantea una pregunta. Claude Barnard fue el primero, un médico sudafricano, fue el primero en hacer un trasplante de corazón. El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Fíjense qué sabio ese concepto. Hay que tener claro qué ando buscando. Por lo tanto, la recomendación, modestamente de mi parte, es que primero trabajen los objetivos que ustedes tienen que lograr. Siempre para esto vital resulta la lectura. Si no hay lectura previa, esto no sirve de nada, chiquillos y chiquillas.
Por lo tanto, ahora vamos a ver una presentación mucho más cortita que ya está a disposición en sistema para que ustedes la puedan revisar y comenzar a trabajar. Así que esto vamos a ir terminando rápido porque estamos a 5 minutos de terminar. Ya los resultados de aprendizaje siguen siendo los mismos, que vamos a ver objetivos de la investigación. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los objetivos? Que orientan las fases del proceso de investigación. Entonces es importante identificar claramente qué es lo que yo voy a investigar para ir transcribiendo objetivos. Si algo me he dado cuenta en ustedes, es que ustedes saben diseñar, la gran mayoría del curso, objetivos, porque todos los informes que venimos haciendo desde primer año, se les solicitó hacer objetivos, ¿recuerdan? Y nunca se les explicó muy bien, porque entendíamos que lo íbamos a ir diseñando en la medida que iba a pasar el tiempo. Y ha llegado el momento entonces de identificar claramente cómo se construyen los objetivos. Determinar los límites y la amplitud del estudio. Esto es muy importante, chiquillos. Y disculpen que utilice una frase muy campechana, digamos, que mucho abarca, poco aprieta. Yo necesito, por el contrario, que en una investigación ustedes delimiten bien los límites de esa investigación para que no se amplíe demasiado. En esa amplitud pueden estar las dudas, los problemas, y de ahí nos pueden hacer pedazo el estudio. Y también permiten definir las etapas que requiere el estudio. Si yo quiero establecer las condiciones de salud de los pirquineros, lo primero que yo debo determinar es quiénes son los pirquineros de la provincia del Limarí. Luego tengo que medir las condiciones laborales. Y si las condiciones laborales me aparecen alteradas, ¿qué tengo que hacer? Medir salud. Entonces, los objetivos me van determinando esas etapas. Y por supuesto, sitúa el estudio en un contexto general. La formulación de los objetivos claramente está vinculada con la hipótesis, ejercicio que vamos a hacer en el próximo taller. Los objetivos se construyen a medida que se profundiza en la definición del problema, marco teórico y las variables. Por lo tanto, es muy importante, vuelvo a reiterar, la lectura del tema. Los objetivos deben ser suficientemente específicos para darle precisión al estudio y deben ser categorizados de acuerdo a su complejidad y grado de amplitud. Es decir, desde lo más amplio hasta lo más específico. Para formular los objetivos, es decir, cuando los vayamos a redactar, debe analizar detenidamente todos los temas que constituyen el problema. Nosotros pusimos el problema, condiciones de salud de los trabajadores pirquineros de la provincia de Limarí, pongámosle, y condiciones de salud. Esas dos variables yo me las tengo que estudiar y buscar todo lo que haya al respecto. ¿Qué se dice de las condiciones laborales? ¿Qué se dice de las condiciones de salud de los mineros? Porque en el fondo estos señores también son mineros, lo que pasa es que a muy baja, digamos, en términos de la estructura productiva, no están en la cúspide de la estructura productiva, por el contrario. ¿Qué significa ser pirquinero? Etcétera. ¿Cuál es el trabajo? Porque todos esos elementos hay que irlos estudiando y analizando para poder, en definitiva, seleccionar qué elementos vamos a incluir en esta investigación y cuáles no. Es decir, cuando hablamos de condiciones de salud de los pirquineros, ¿vamos a incluir si el gallo es hipertenso? ¿Si tiene una enfermedad autoinmune? ¿O nos vamos a enfocar solo a aquellas patologías que están definidas como a causa o con ocasión del trabajo? Esa definición hay que hacerla, ¿se dan cuenta? Y para poder hacer esa definición hay que tener clarito la lectura. Construir la relación de variables, ¿no? Es decir, la condición de salud versus las condiciones de trabajo. Y, por supuesto, tener claridad absoluta que los objetivos de la investigación se refieren a los aspectos del problema que deben ser estudiados o a los resultados que yo espero obtener. En consecuencia, los objetivos determinan las características que deben tener los demás momentos de la investigación. Cada objetivo determina las cosas que yo debo hacer. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en su definición. Y aquí están lo mismo que dijimos recién, los criterios de Kerlinger y Lee, que nos dicen qué criterios nosotros tenemos que observar para definir bien un objetivo. ¿De acuerdo? Primero, deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es aislar estos dos elementos básicos, condiciones de salud de los pirquineros y condiciones de trabajo. Los aíslo. Segundo, debo determinar si son medibles y observables. ¿Es medible la condición de salud? Claro. ¿Es medible la condición de trabajo? Claro que sí también. Deben ser claros y precisos. ¿Solo condiciones laborales? Sí. No condiciones generales, sino
solo laborales, no incluye las familiares, nada, solo las laborales. Estado de salud, sí, pero solo salud ocupacional, es decir, no vamos a entrar en otros factores de patologías comunes, por decirlo de alguna manera. Deben seguir un orden metodológico. Claro, primero vamos a describir la población, luego las condiciones de trabajo y finalmente las condiciones de salud para identificar a la persona y los problemas que está afectando. Deben ser expresados en verbos en infinitivo, claro, identificar, determinar, medir, etc. ¿Sí? Ya vamos a ver un set de verbos que se utilizan y que no hay que confundir porque en lo cualitativo se utilizan otro tipo de verbos. Obviamente que deben ser concretos, factibles, congruentes en el fondo de lo que ya dijimos. Y yo les recomiendo modestamente que sean limitados, no más de 4. Y aquí vienen solo ejemplos, damas y caballeros, para que ustedes los vayan revisando. No me quiero extender porque ya creo que he hablado demasiado. Y les dejo algunos ejemplos para que ustedes los revisen. Como también les di ejemplos de las preguntas problema en el ejercicio anterior. Y les dejo lo último, errores al plantear objetivos, confundirlos con la hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación, por lo tanto es el supuesto que pretendo comprobar. Número excesivo, no más de 4. Confundirlos con la metodología, es decir, determinar estado de salud. No confundirlo con realizar exámenes para determinar estado de salud. ¿Me explico? El realizar exámenes es la metodología. Lo que yo pretendo en mi objetivo es determinar el estado de salud. Que alteren el método o no sean coherentes. Si yo voy a hacer un estudio descriptivo, tengo que utilizar verbos descriptivos. Describir, cuantificar, identificar, mencionar. Distinto es a otro tipo de verbos como relacionar, ¿cierto? Evaluar, validar, que son ya verbos que hablan de lo analítico, lo evaluativo, incluso el intervenir, ¿no? Que ya es experimental. Aquí hay otro método que les puede servir también, que va desde lo general a lo específico. Supongamos que a usted le interesa estudiar el desarrollo humano personal, su propio género, es decir, femenino, y el divorcio. Entonces, los temas generales son desarrollo humano, que abarca múltiples conceptos, mujeres, que abarca todas las características, y el divorcio. Cada uno de estos factores tiene un montón de variables asociadas, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Delimitarlas. Entonces, el investigador, la investigadora en este caso, después de leer profusamente, identifica que el elemento que quiere medir es autoestima y no otra variable. En mujeres paseñas de La Paz, pero con altos ingresos, no en toda la población. Y con un divorcio reciente, es decir, de 1 año o menor. Fíjense cómo delimitó el estudio. Lo delimitó a las variables que a ella le interesa o que la lectura le indicó que son los más relevantes. Entonces, con eso, la investigadora determinó que este era su objetivo. Determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente. Es decir, le voy a preguntar a las mujeres paseñas de 30 a 40 años, de nivel socioeconómico alto, cómo le impactó el divorcio reciente en todas las variables que conforman la autoestima. Y a partir de ese objetivo, que va a ser al final el objetivo general, fíjense lo que se genera. La pregunta de investigación. ¿Qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente en dichas mujeres? Pueden hacerlo partiendo de la pregunta de investigación o pueden hacerlo desde el objetivo. Ambas metodologías están, espero yo, explicitadas en las presentaciones. Y finalmente, el trabajo para la próxima semana, a 3 minutos de cerrar, quiero el planteamiento del problema. Pero chiquillos, no es la entrega final. La próxima semana, yo quiero que me lo envíen para la primera revisión. Durante esta semana, yo voy a ver los tiempos para ver si podemos trabajar. ¿De acuerdo? A veces es conveniente que estén todos en esta misma sesión y yo voy trabajando por grupo. Cada uno me presenta el tema, me lo explica y yo voy dando algunas recomendaciones, porque esas recomendaciones le pueden servir a los demás equipos de trabajo. ¿De acuerdo? Pero el próximo martes, antes de esta clase, yo necesito que estén en mi bandeja de entrada los informes, pero no el mismo día de la clase, porque necesito leerlos para que la clase sea en torno a desarrollar un buen informe, porque les reitero, esto determina lo que vamos a hacer adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una portada. Ojo, máximo de 5 páginas, ¿eh?
una cosa muy acotada. Portada, planteamiento del problema o idea, tema que quieran abordar. Justificación, pregunta, investigación, objetivos y lo que ya han hecho muy bien, referencias bibliográficas y un breve estado del arte. ¿Qué significa esto? Quiero al menos 2 páginas con un resumen de 5 artículos de apoyo que ustedes hayan definido. ¿Me explico? Otra vez, por favor. Sí, claro, por supuesto. Para el próximo martes, antes de la clase, pretendo que me hagan llegar un pequeño informe que no es el final. Reitero, no es el final. Este es un preinforme que no tiene nota. Después vamos a hacer la entrega final. Este informe tiene que tener un máximo de 5 páginas, que debe contener una portada, muy bien las que me han enviado, un planteamiento del problema o idea del tema que quieren abordar, la justificación, la pregunta de investigación, los objetivos, las referencias bibliográficas y un breve estado del arte, con un resumen de 2 hojas con estos 5 artículos de apoyo. ¿Me expliqué? Profe, yo tengo una duda con respecto al breve estado del arte. ¿Son Diga. cinco artículos que apoyen el mismo planteamiento del problema, o sea, básicamente el mismo tema, pero de diferentes autores, digamos? ¿Y eso quiere No, que sí, lo... claro, de diferentes autores, o puede ser del mismo autor, pero que abarquen todos los elementos centrales del problema. Con el ejemplo que venía dándoles recién, es decir, yo tengo que tener autores que hagan referencia a condiciones de salud laboral, ¿cierto? A condición de salud de los pirquineros, un estudio que se hizo, póngase usted, en Perú, a condiciones de salud de los mineros, es decir, silicosis, por ejemplo, y así sucesivamente, es decir, artículos que sustenten todas las ideas del proyecto de investigación. ¿Sí? Ya. Bien. Ahora, si me permiten, estoy abusando de ustedes, de su tiempo, discúlpenme, pero ahora vamos de nuevo a la guía. A ver si ahora hay mayor claridad. No porque no lo hayan entendido, sino porque quizás yo no me expliqué bien en un comienzo, producto que no habíamos visto los temas. Esta guía ya está en el aula virtual y ustedes la pueden leer y revisar cuantas veces estimen conveniente. Muy importante los 2 primeros puntos. ¿Es un preproyecto o anteproyecto? ¿De acuerdo? Porque para que se transforme en un proyecto, este debe estar aprobado por la autoridad pertinente. Así que vamos con calma, pero hagámoslo bien. Los aspectos formales. Fíjense, este es el informe final, chiquillos. Final, por favor. No confundir con este informe que tiene 5 páginas nada más. Pero debe cumplir con los demás criterios, pues. ¿Qué criterios? Márgenes superior e inferior, izquierdo y derecho, páginas numeradas, letra Times New Roman número 12, espacio 1.5 interlineado, hoja tamaño carta, texto justificado. Estos son los mismos criterios que les pide una revista para publicar. Entonces, dicho eso, ustedes van a entregar un informe que incluye la portada, ¿cierto? El planteamiento del problema, la justificación, el objetivo y el marco teórico. Recuerden, está al finalizar la otra presentación. No incluye ni resumen, ni palabras claves, ni abstract, nada de eso. Tampoco introducción. Reitero, portada, índice sí me parece que incluía, no está acá. Y estos otros 5 elementos. No, perdón, la introducción no, discúlpenme. Introducción no. Eso es lo que incluye este estudio. Y son 5 hojitas nada más. ¿De acuerdo? Y fíjense, aquí está la explicación de qué es lo que va en la portada, qué es lo que va en el índice. Recordemos que resumen no va, introducción tampoco. ¿Qué es lo que va en el planteamiento del problema? ¿Sí? ¿Qué es lo que va en la justificación? ¿Qué es lo que va en objetivos? Y finalmente ahí terminamos con la pregunta-problema que al final va a emerger desde el planteamiento del problema. ¿Me explico, damas y caballeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Chiquillos, ahora, de aquí en adelante, hoy veo poquitos, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Estaba muy fome? Bueno, eso sí, pero, pero veo muy poquitos. Yo estuve en un trabajo en equipo. No, ya, no sé, ya. Ya, hay 26, debiesen ser
Al menos 38. Bueno, entonces, damas y caballeros, yo voy a revisar su horario. Mañana les voy a enviar por correo electrónico una pauta más pequeñita para que trabajen, que es una pauta que diseño yo. Todo lo que les estoy entregando viene de Santiago. Yo esta asignatura la hice en otra universidad. Eso sí, la última vez que la hice fue el 2017, así que me ha tocado estudiar harto y actualizarme montones. Pero tengo un montón de pautas que yo utilizaba con los muchachos y muchachas de la otra universidad, por lo tanto las estoy actualizando, por lo tanto solo mañana se las voy a enviar para que comiencen a trabajar y vayan avanzando paso a paso. Y a la vez les voy a indicar qué día nos podemos reunir. De hecho, yo les voy les voy a hacer una pequeña planeación y les voy a mostrar cuáles son los días. Y dependiendo de sus horarios, voy a ir marcando a los grupos que puedan participar. Y con eso nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es el día que pudiese ser muy adecuado? El jueves en la tarde, que no sé si tienen clase, creo que tienen integrado Ciencias de la Salud, ¿cierto? Sí, El viernes en la tarde, no. Entonces va a tener que ser el jueves en la tenemos mañana lleno. del día viernes. Los viernes temprano no tenemos nada, profe. Exacto, yo creo que, y miren, el ideal, y me callo y les doy la palabra, es 2 grupos. Creo que vamos a hacer 7 grupos, entonces me gustaría atender 3 grupos, pónganse ustedes de 9 a 10 y los otros 4 grupos de 10 a 11. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? Piénsenlo. Yo les envío la planeación y ustedes retroalimenten, pues me dicen si les parece, no les parece, profe, yo no puedo, lo que sea. Ya. Sí, profe, yo creo que igual ahí va a haber un tope en las personas que igual trabajamos. Por supuesto, por supuesto. Que quizás nos vamos a poder organizar bien con el equipo de trabajo, pero no asistir a esa reunión porque No, por supuesto, mire, topa. Estefanía, ¿Mm? no se preocupe, porque la idea de trabajar en equipo justamente es esa. Ya van a haber otras oportunidades donde a usted le va a corresponder asumir el liderazgo, pero eso es natural y yo así lo espero. Hoy día con esta situación yo les puedo asegurar que para mí, por ejemplo, disculpen que sea autorreferente, pero bueno, no me gusta hablar de otras personas, hay días en que asumo mi rol de director y otros días solamente escucho, porque va a depender de mis posibilidades, etcétera, ¿no? Me refiero a que no se preocupe por eso. Yo no voy a exigir asistencia a los talleres. Me basta así, o sea, ideal es que vayan todos a esos talleres, porque están fuera de horario. Son talleres de apoyo en el fondo de atención, pero al menos deberían haber 3 personas. Eso, damas y caballeros. Voy a parar la grabación, dudas, consultas,